Bien, buenas tardes y bienvenidos a nuestra clase. Bueno, vamos a comenzar con, ya estábamos viendo, ¿no? Un poquito de la estructura de la programación. Sí, si ustedes recuerdan, ¿ya? Entonces, bueno, a ver, vamos a describir que existen dos, ¿cierto? Una era la estructural y otra es la programación abierta. Habíamos mencionado algunas características y estas características era que dependían de dos fundamentales, ¿no? ¿Cuáles eran? A ver. Para hacer la programación, ¿se acuerdan? Dos puntos de vista muy importantes. ¿Cuáles eran? Acerca de los datos, ¿no? ¿Se acuerdan de los datos? ¿Qué tipos de datos teníamos que tener? Geométrico y tecnológico, ingeniero. Exacto. Los datos geométricos, nosotros habíamos dicho que son básicamente de qué? En función de la geometría que nosotros queremos obtener. Y los datos tecnológicos, estamos hablando básicamente de los, ¿de qué? Espérenme un ratito, ¿ya? Espérenme. Ya, a ver, entonces, ¿cuáles o de qué dependían los datos tecnológicos? Los tecnológicos son del parámetro del mecanizado y refrigeración. Muy bien, los parámetros de mecanizado, ¿no? Que son velocidad de corte, velocidad de avance y profundidad de pasado. Y claro que va a entrar también la parte de la refrigeración, ¿no? Así también nosotros hemos distinguido un poquito acerca de ver la parte de las herramientas o de haber tocado un poquito que cuando yo les decía, ¿no? Que cuando esto llega al señor o al técnico en máquinas y herramientas, él directamente ve aquí un punto de aplicación, que ese punto de aplicación, ¿cuál es? Es sencillamente si él tiene las herramientas necesarias para elaborar esa geometría, ¿ya? Bien, ahora dentro de esto, ya teniendo estas dos características, sí, esos dos datos, ¿ya? Los datos, uno de la geometría y el dato de los datos tecnológicos, nosotros podemos tener, sí, que esa programación, o sea, ambos datos deben estar, pueden estar en una programación estructural o en una programación abierta, ¿listo? Entonces, cuando nos referimos en general, ¿ya? Estos programas, ¿ya? Tienen que tener una característica importante al inicio. También pueden ser, uno, que puede ser la programación estándar, la programación conversacional y la programación mixta, ¿ya? Una programación mixta. Ahí, por ejemplo, tenemos una imagen de un tablero de una de nuestras CNCs, ¿ya? Donde el control básicamente en algunas máquinas muy actuales ya viene a ser de este tipo. O sea, este es un tipo de que nosotros le denominamos touch, ¿no? O sea, nosotros podemos ir y podemos fijar directamente con eso, como si fuera la pantalla de una tablet o como fuera una pantalla táctil, ¿no? También, que podemos tenerla en cuenta. Esta, por ejemplo, puede ser una rutina de programación, pero aquí lo más importante y de ejemplo solamente es este lado de los números. Quiero que tomen en cuenta este lado de los números, ¿ya? Toda esta parte de la programación puede ser de una forma interna, de acuerdo al control que yo estoy programando, ¿ya? No es el programa de una CNC, sino este resulta ser una un programa para controlar el programa del CNC, ¿ya? Entonces, bueno, pero aquí lo único que nosotros deberemos tener siempre en cuenta son estas líneas de programación, es decir, todo lo que escribamos va a quedar en un registro y ese registro está obtenido así, ¿no? Numéricamente. Entonces, ahora, por más simple que parezca toda esta pantalla, ¿ya? O sea, o por más complejo también, vamos a tener nosotros algunas partes características, como cuáles, como los parámetros de mecanizado, ¿ya? Como el código G. Y claro,
que todos parten ¿de dónde? De las coordenadas. Ahí ustedes pueden ver en la parte de aquí arriba, que está un poquito así borroso por la resolución, pero ahí pueden ver ustedes las coordenadas. Aquí abajo ustedes pueden ver los códigos G, ¿ya? Y bueno, esta letra que nosotros tenemos aquí presente no es otra que el avance, ¿ya? El avance. Y fíjense que el avance ahorita está en un valor de 0 y dice milímetro minuto, ¿no? Estas son unidades del avance. Entonces, si yo tengo conocimiento de los datos tecnológicos, me refiero a los parámetros de mecanizado, sé sus unidades. Y sus unidades son milímetro minuto. Para el avance, para la velocidad de corte, ¿cuál es? ¿Cuál? La velocidad de corte, ¿en qué está? Centímetros segundo. No. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué ha pasado? Se me olvidó. Metros por minuto, ¿ya? En cualquier tabla, en cualquier catálogo de herramientas, igual ustedes pueden encontrar eso que está en metros por minuto, ¿no? Y la profundidad de pasada está en milímetros, ¿no? Tenemos dos velocidades y una longitud. Ahora, el caudal de refrigeración estará en litros hora, ¿ya? Muy bien. Entonces podemos tener así una programación estándar que, bueno, lo único que nosotros necesitamos en la programación estándar básicamente es, uno, el orden de todo lo que nosotros tenemos que tener. Es decir, algunos criterios básicos como que nosotros tengamos, por ejemplo, lo que les había recomendado acerca de las perforaciones y demás, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. O sea, bajo qué orden lo voy a hacer. Es una lógica nada más, ¿no? Y la programación estándar consiste en eso, en que simplemente debo saber cómo realizar las geometrías. Pero esas geometrías, esas trayectorias, las voy a hacer en función de la lógica que yo tengo, ¿no? ¿Qué tenemos que tener? Conocimiento muy bueno de las órdenes y órdenes de programación, ¿no? Órdenes de escritura y podemos decir que es la más rápida, ¿no? Tenemos que tener experiencia y buen conocimiento. Por lo general, nuestro primer programa de CNC siempre va a tener algunos errores, ¿ya? O sea, me refiero cuando nosotros seamos los autores. Entonces, eso no hay mucho problema porque siempre vamos a tener que calibrar algún dato. Miren, en una máquina CNC, siempre tengo que tomarme un tiempo para hacer el calibrado y el puesta a punto de los ceros de mi máquina, ¿ya? Entonces no existe mucho problema en que también cuando hagamos la programación, ¿sí? Por más de que en nuestro simulador corra excelentemente, ¿ya? También voy a tener ese problema de no saber exactamente, ¿sí? De saber si está todo bien, ¿ya? Entonces no hay que tampoco desesperarse, ¿no? Pero eso es una programación estándar. Una programación conversacional. Esta hace referencia a que uno, nosotros conocemos bien la máquina, ¿ya? Bien la máquina, sobre todo en la parte del tablero, ¿sí? Sabemos operarla muy bien y muchas veces podemos hacerla directamente, ¿no? Entonces, también cuando hablamos de una programación conversacional, es que nosotros estamos al pie de la máquina manipulando el tablero, por eso es que también es conocida como el a pie de máquina, ¿no? Entonces, la conversación es con el control de la máquina. De esa forma es como nosotros tenemos, ¿no? En algún caso, la programación conversacional también puede ser así de esta forma, ¿no? O sea, donde me va guiando, ¿sí? Me va guiando por características que puedo asumir o que puedo realizar. Eso en algunos equipos, en los más nuevos, tal vez, y en algún caso de calibraciones y demás, nos ayuda, nos orienta. Esa es una programación conversacional, ¿ya? Sin embargo,
el técnico en máquinas y herramientas es el que más domina esta parte de la programación conversacional, ¿no? La máquina puede ir preguntando y puede dar opciones, o nos puede decir te falta esto o estás cometiendo tal error, ¿no? Es una de las más usadas. Ah, pero ¿qué creen de esta programación? Necesitamos experiencia y buen conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, son esas características que a nosotros nos hacen ser o tener esta parte de la conversación con el control de la máquina, ¿no? Con el control de la máquina. Bien, miren, ahí podemos ver también otro tipo de tablero. Espérenme un ratito, por favor. Ahí, mientras tanto, ustedes perciban, por favor, esa parte de lo que les estoy mostrando. Espérenme. Bien, entonces, miren, con un tablero o con un control tan elaborado como ese, ¿sí? Nosotros básicamente lo que tenemos es un teclado adherido a una pantalla, ¿no? Y de esta forma nosotros podemos tener esa conversación con el control. Entonces, no es otra cosa que tener, básicamente, ahí existen letras, pero esas letras tampoco no son para escribir una palabra y demás, ¿no? Simplemente son para escribir los códigos que nosotros necesitamos y de esa forma introducirlos ahí. Y como les he dicho en algún caso, el panel touch es lo que nos ayuda bastante, ¿no? A ver, aquí tenemos otro ejemplo. Miren, este, por ejemplo, sí, para nosotros llega a ser uno de los constructores más famosos de estos tableros, que es de la marca Haas. Estos se han dedicado exclusivamente a realizar todo esto de los paneles e incluso en algún momento ellos trabajan con solamente desarrollando estas características, ¿no? Pero ahí ustedes pueden ver un poquito, ¿sí? De todo lo que está representando en estos controles, pero fíjense que ahí tenemos una aplicación de escritorio, ¿no? En la cual se está presentando también estos tableros y de esa naturaleza. Ustedes pueden ver cómo se va trabajando en la computadora, como también en el ámbito de escritorio, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta un poquito, nosotros nos vamos a fijar que siempre vamos a tener uno, ¿qué cosa? Este tipo de programación en simuladores, ¿ya? O sea, cada marca de las que ha ido trabajando en esto ha ido sacando su propio simulador. ¿Por qué? Porque nos conviene a nosotros entrenarnos y entrenar a las personas para que puedan realizar el manejo de esto, ¿no? Y es así como ellos alcanzan a capacitar a las personas y se sienten más familiaridad, ¿no? Entonces, ahora, cuando tenemos este uso, nosotros podemos tener que es una programación mixta, ¿ya? ¿Cómo será la programación mixta?
La programación mixta va a ser la que va a mezclar o la que va a tener como base la programación estándar. ¿Cuál es la programación estándar? La que yo realizo en la computadora y después emito el código G y lo mando hasta la máquina, ¿no? Y la programación a pie de máquina o conversacional, que es la que yo establezco manipulando el tablero, ¿ya? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal no resulta ser una de estas, sino la ideal resulta ser una programación mixta, ¿ya? La programación mixta. Y la programación mixta es aquella que me deja tanto estar realizando el programa en la computadora como mandarlo también al control, ¿ya? Bueno, entonces, como una programación mixta, nosotros tenemos la mezcla de la conversacional y del estándar. A ver, aquí nosotros tenemos una piecita ejemplo, aquí, fíjense, ¿ya? Tanto en la parte superior está una vista frontal y en la parte de abajo está la vista superior correspondientemente. Claro, esta está hecha bajo otra norma, ¿ya? Bajo otra norma, ¿sí? No está según nuestra ISO-E. Entonces, bueno, pero más o menos tenemos una idea de que tenemos niveles de la pieza, ¿cierto? Tenemos niveles de la pieza. Y esos niveles de la pieza tenemos que saberlos mecanizar, ¿no? Entonces, a ver, este símbolo, ¿ya conocen, ya saben qué es? ¿Qué es? ¿Se dan cuenta? El cero de las coordenadas. El centro Inge. Ya, listo, perfecto. O sea, es un punto cero. Este punto cero es el que nos da referencia desde dónde debemos comenzar el mecanizado, ¿ya? Entonces, este también se puede denominar nuestro cero pieza, ¿no? Es muy distinto del cero máquina, ¿ya? Que les voy a ir mostrando después. Pero a ver, aquí, si yo quisiera realizar, o sea, este tipo de mecanizado, ¿sí? O este tipo de contorno, ¿ya? Yo voy a tomar ejemplo solamente de este contorno, ya del de arriba, de la parte de arriba. Entonces, fíjense cómo tendría que comenzar. O sea, yo aquí tengo un punto inicial, ¿no? Un punto inicial. ¿Cuál va a ser ese mi punto inicial? Va a ser este, ¿ya? Listo. Yo tengo este punto inicial y a partir de este, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ponerme una trayectoria, ¿ya? Ejemplo. Ahí está, miren. A ver, vamos a seguir con ustedes. Aquí tengo lo que sería mi punto inicial, ¿no? Este sería mi punto inicial, ¿ya? Ahora, después del punto inicial, dice que me voy a un punto 1, dice menos 110 en X y menos 20 en Y. A ver, menos 110. ¿Cómo sería esto? Menos 110. Si estoy aquí y este es mi 0, ¿ya? Entonces, el lado negativo de los X tendría que ser por aquí, ¿cierto? Entonces, ¿dónde sería menos 110? Y Y1 menos 20. En Y dice menos 20. Ah, aquí está 20, ¿no? Y si está abajo de este 0, entonces es negativo. Listo, ya tengo ahí. ¿Y el X1 dónde sería? En la esquina inferior izquierda. Perfecto. Aquí, miren. Aquí sería el X1 menos 110. ¿Por qué? Porque fíjense que desde ahí, desde ese nivel, dice que 140, pero aquí se va hacia atrás 30, ¿no? 30 milímetros. Entonces sería 110. Por lo tanto, tenemos hasta aquí este. Una vez que tengo este menos 110, ¿ya? Y menos 20, o sea, menos 110 y menos 20, ahora ya puedo, sí, empezar a subir con, ¿qué?
al X2. Vamos al X2 a partir de este punto, ¿no? ¿Qué dice? Menos 60 y Y2 menos 20. Entonces, vamos a ir viendo, miren, si esta circunferencia, o miren aquí abajo, miren, esto es de 120, ¿no? Entonces, ahí está, como cae en la mitad, les digo que esto es menos 60 y Y2 sigue siendo menos 20. Ahora, ¿de aquí qué viene? Un arco antihorario. Ese arco antihorario, ¿sí? O sea, fíjense, lo estamos tomando en cuenta desde el inicio hasta este punto final de este arco. Y claro, está yendo en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, vamos a tener nosotros un arco antihorario, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros estamos definiendo ya también esto, ¿sí? Debemos llegar hasta este punto. Y lo que tenemos es que depende en un X2 de 60. O sea, es decir, a dónde vamos a nosotros llegar también. Menos 20, ¿cierto? Positivo 60 y Y2 menos 20, ¿no? Porque seguimos aquí abajo. Y el X centro y el Y centro, que va a ser las coordenadas del centro de esta circunferencia, ahí está, ¿no? Bien, la recta. La recta para nosotros va a ser, ahora, X2, dice, ¿no? 90, ya, 90, y Y menos 20, Y2 menos 20. Entonces, significa que igual debo ir a buscar estos ambos, ¿no? En otras palabras, ahí está, ¿no? Ahora, para llegar hasta ahí, hago el trabajo de lo mismo, ¿cierto? Bien, entonces, fíjense que al realizar esto, ¿ya? Yo estoy planteando únicamente geometrías o simplemente figuras geométricas o simplemente el conjunto de rectas por donde yo quiero ir, ¿no? Y de nuevo el arco antihorario. Y así podemos tomar en cuenta, sí, cada característica, ¿no? Por ejemplo, para tomar en cuenta el centro de este redondeo, ¿sí? Que nosotros tenemos aquí, ¿no? De toda esta parte redondeada, ¿ya? Que igual podemos especificar el centro, ¿no? Así. Finalmente, las rectas, y ahí hubiéramos acabado, ¿no? Entonces, claro, nos va a hacer falta de nuevo uno más. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar, si necesitamos llegar hasta ese punto, o sea, cerrar todo lo que hemos comenzado, ¿no? Que va a ser hasta aquí. O sea, llegar de nuevo hasta este punto. Muy bien. Suponiendo que ya lo queremos fabricar, partimos de esto. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería? Semiproducto. Exacto. Este es el semiproducto. Y lo que nosotros vamos a obtener va a ser básicamente esto, ¿no? O sea, fíjense que con todas estas coordenadas y con lo que hemos explicado, lo que nosotros vamos a obtener va a ser esto. Nada más. ¿Ya? Vamos a obtener esto. Pero aquí resulta o existe un problema. ¿Ya? Existe un problema. Todo lo que hemos colocado ahí, según esta pieza, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Los de adentro. Ya, esta pieza nos interesaría, ¿cierto? Pero ¿cómo me aseguro que ha mecanizado bien? Es que fíjense,
Si yo sigo por estas coordenadas, por todas estas coordenadas, es como si estuviese siguiendo todas estas líneas nada más, ¿ven? Las líneas, ¿ya? Pero imaginen lo siguiente, imaginen que mi herramienta ahora tiene un diámetro de 10 milímetros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si va por el centro de la línea. Quiere decir que se va a comer 5 milímetros hacia adentro y 5 milímetros hacia afuera. Por lo tanto, esta pieza estaría saliendo con las dimensiones, ¿o no? No estaría saliendo incorrecta. Exacto, ¿ya? Y en muchos casos no tomamos en cuenta eso, ¿ya? O sea, ¿qué les quiero decir? Siempre debemos considerar o tomar en cuenta si esta es o no la pieza que nosotros queremos alcanzar. ¿Ya? Puede ser que estemos trabajando bajo un molde, entonces nos interesa lo de afuera. Puede ser que ya estemos obteniendo la pieza, entonces nos interesa lo de adentro, ¿no? Entonces son estas dos características que nosotros debemos considerar. ¿Cuál de estas nos interesa, no? Bien, pero para el momento, ¿sí? Simplemente fíjense qué es lo que he utilizado bastante, coordenadas y reconocer qué es lo que tengo, ¿no? Si son rectas o arcos, ¿ya? Analicen ustedes. Una geometría, por muy compleja que sea, ¿ya? Lo que van a tener son rectas y son arcos, ¿no? Entonces son de esa naturaleza que funcionan estos. A ver, aquí no sé si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? Ya. Muy bien, entonces ahora con esto, nosotros estamos un poquito más listos para pasar a lo que es a nuestro sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces, este nuestro sistema de coordenadas es el que nos va a orientar sobre cómo nosotros debemos realizar esto, ¿no? Es decir, a ver, lo que hemos visto, ¿sí? Es que estamos basando toda esta programación en base a ¿qué? ¿Cuál es la mejor programación, el tipo de programación? Mixta, ingeniero. Mixta, ¿cierto? Una programación mixta, que incluye lo que es una programación estándar y una programación conversacional o a pie de máquina, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando de la programación mixta. Yo les había mostrado esto y nosotros habíamos visto con este ejemplito, sí, que la programación mixta es una mezcla de ambos. Ahora, entonces lo que tenemos que hacer con esta geometría finalmente, ¿no? De esta parte, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es básicamente entender dónde es lo que estamos trabajando. Es decir, en cada uno de estos puntos, lo que nosotros hemos hecho es utilizar la referencia de nuestros ejes, ¿no? Entonces, básicamente nos vamos a situar aquí, en un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas tiene como finalidad, ¿qué cosa? Situar un punto de manera concreta. Claro, es que si nosotros hacemos un recuerdo de todas las asignaturas que hemos llevado hasta ahora, X, Y y Z nos han marcado siempre el conocimiento de la posición exacta, ¿no? Entonces, si tenemos este conocimiento de X, Y y Z, ¿ya? Es decir, un punto de referencia y situar los demás, no vamos a tener ningún problema en representar cualquier geometría. Y nosotros nos podemos dar cuenta de que en realidad cuando hablamos de manera concreta, es que nuestro contorno puede ser el cualquiera, ¿cierto?
y podemos tener un escenario concreto. Pero debemos recordarnos también que en todo un campo tan amplio como el menos infinito al más infinito, ¿sí? O sea, nosotros debemos delimitar esto, ¿ya? Por lo tanto, lo que queremos es en realidad entender que este escenario concreto no es otra cosa que nuestro, es decir, dentro de la máquina CNC nosotros vamos a tener solamente un área, ¿no? Y en esa área sí va a estar definido este escenario concreto, que va a ser, ¿qué? El área de trabajo, ¿ya? Pero no hay que olvidarse, esa área de trabajo es de acuerdo a lo que básicamente nuestra máquina responde. En otras palabras, ¿puedo tener CNCs de escritorio? Sí, las puedo tener, pero ¿qué habrá disminuido ahí? El área de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con esas CNCs que vierten mezcla? Me refiero a las mezclas de cemento. ¿Qué sucede con esas? ¿Tienen un área de trabajo? Claro que sí, pero mucho más grande, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer en todo esto es que este área de trabajo esté perfectamente bien definido, ¿ya? Que yo tenga conocimiento de las dimensiones de tal forma que pueda conocer todo. Y así, de esa forma, vamos a poder nosotros conseguir mover la herramienta dentro de este área de trabajo. Esa es la finalidad. Bien, entonces podemos tener dos tipos de coordenadas. Ya las coordenadas cartesianas o rectangulares y las coordenadas polares. Las coordenadas cartesianas o rectangulares, ¿cuáles son? Son aquellas que nosotros manejamos desde siempre y con todas las, bueno, que hemos llevado también en todo tipo de las asignaturas, ¿cierto? Entonces, generalmente hemos utilizado esas. Luego tenemos también las coordenadas polares. Estas coordenadas polares son las que nosotros utilizamos con referencia a un radio, ¿sí? Y a un ángulo que nosotros podemos describir, ¿no? Dos grupos entonces importantes. Las coordenadas 2D, ya en dos dimensiones, generalmente van a ser aplicadas al torno. ¿Por qué para el torno? ¿Por qué era? ¿Se acuerdan? Porque el torno solo trabaja en dos dimensiones. Ya, muy bien. Porque cuando vemos el torno no tenemos la existencia del eje Y, ¿no? Simplemente tenemos la existencia del eje X y del eje Z, ¿ya? Donde la herramienta está, sí, de este lado, o del lado contrario también llega a ser el X positivo. Es decir, nosotros podemos reconocer esto de acuerdo a dónde está la herramienta o el portaherramienta, ¿ya? En el caso convencional, o sea, de máquinas convencionales, yo les había dicho también que el X positivo iba a estar ¿dónde? ¿Dónde iba a estar? El X positivo. ¿No? ¿No se acuerdan? Al lado del operador, ¿no? ¿Dónde está el operador? ¿Ya? En este caso también tenemos casi algo similar. Y así podemos tener el lado de la herramienta, ¿ya? Miren, ese lado va a ser conocido como nuestro X positivo, ¿listo? Como el X positivo. Y luego tenemos también la coordenada que trabaja en 3D. Y esta coordenada en 3D básicamente para nosotros sitúa a la herramienta, ¿sí? En los tres ejes que tenemos, ¿no? Una posición en X, una en Y y una en Z.
Entonces, de esa forma podemos llevar la herramienta donde nosotros queramos con esa precisión. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros quisiéramos decir x menos 3, y menos 2 y z4. Miren, de esa forma hemos generado ya que la herramienta esté en un punto, ¿no? O sea, pueda ir en esas tres dimensiones. ¿Quiénes trabajan aquí? La mayoría de las CNCs o centros de mecanizado también, ¿ya? Centros de mecanizado, fresas que nosotros tenemos, pueden trabajar ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo más importante ahora? Ya hemos visto que las coordenadas es un punto clave. Ahora, estas coordenadas, ¿cómo se pueden especificar? Entonces, miren, lo que nosotros llegamos a tener son dos. Uno, el absoluto y el incremental, ¿ya? A ver, ¿cuál será estos dos sistemas? O sea, uno, el absoluto es el que nosotros conocemos o el que manejamos siempre, ¿ya? A ese nosotros le denominamos que ese es el absoluto. El incremental, sí, es el que hace referencia al último punto, ¿ya? Al último punto. Entonces, miren que nosotros en el sistema de coordenadas podemos tener estos dos, absoluto e incremental, ¿ya? Entonces, cuando estamos haciendo del absoluto, ¿sí? A ver, nosotros vamos a entender que este hace referencia a las coordenadas desde el mismo punto. Como les decía, ¿no? En un eje coordenado siempre vamos a tener el origen que va a ser el 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? En un sistema incremental, ¿sí? Lo que vamos a tener es una referencia a las coordenadas desde el último punto alcanzado. Entonces, ¿qué quiere decir en esto? Que el origen va a ir cambiando constantemente, ¿ya? A ver, vamos a ver este ejemplito. Miren. Aquí ustedes tienen este rectángulo, ¿ya? Que podemos decir que sea de 100 por 50, ¿ya? 100 por 50. Listo. Ya saben, este origen de los ejes yo lo puedo considerar como que fuera el punto de nuestro cero pieza, ¿ya? Luego tengo que asignarle una dirección, ¿no? O sea, hacia dónde va a ir. Entonces, aquí yo puedo decir, digamos, que lo que voy a trabajar van a ser sobre estos puntos. Ahí está, ¿no? 4 puntos. Entonces, si decido que voy a tener un sentido de giro de esta naturaleza, o sea, me refiero así, con hacia ese lado, ¿ya? Entonces estamos diciendo que este es el punto 1, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. O puedo decir que este es el 0, ¿no? Entonces, ¿cómo serán las coordenadas para el punto 1? ¿Cómo serán? X en 0 y Y en 50. Exacto, muy bien. Fíjense que ahí nosotros estamos haciendo referencia a nuestro origen de los ejes, ¿no? Si quiero el punto 2, X en 100 y Y en 50. correcto. ¿Ya? Y de la misma forma, o sea, seguimos para 3 y seguimos para 4, ¿ya? Bien, pero ahora hablemos, eso es el sistema absoluto. Vamos a hablar del otro. Este es el sistema incremental. A ver,
voy a mantener lo mismo, ¿de acuerdo? Ahí está, miren. Ahí. Ahí también. Ya, y listo, ¿no? Entonces, de igual forma, le vamos a colocar números. Pero aquí ya no es tan necesario, por si acaso. Pero a ver, veamos. 1. Y que aquí esté el punto 2, 3 y 4. Muy bien. ¿Cómo serían las coordenadas al punto 1? X en 0 y Y en 50. Cierto, ¿no? X0, a ver, yo así lo voy a colocar. Bien, X0 y Y50. Muy bien. Ahora, ¿en qué se difiere del absoluto? Fíjense, voy a mover ahora este eje a este punto 1, ¿ya? O sea, el origen de los ejes lo voy a mover a el punto 1. Entonces, si ahora el origen de los ejes está en el punto 1, es decir, me refiero a que he logrado cambiar aquí los ejes, ¿cuántas serían las coordenadas del punto 2? X en 100 y Y en 0. X, En 100. X100, miren, X100, ¿no? Y Y, 0. 0, exacto. Listo. Ahora, de nuevo, voy a volver a convertir esta en el origen. Bueno, aquí yo me he equivocado, ¿no? Este era 4, este era 3. Ya, a ver, ¿cómo serían las coordenadas al punto 4 ahora? X en 0 y Y en menos 50. Exacto, muy bien. X0 y Y menos 50. Entonces, de nuevo cambio los ejes, ¿sí? Y lo que vamos a tener es básicamente también un cambio de ejes, ¿no? En toda esta parte, ¿ya? Y entonces los ejes se van a ir cambiando de esa naturaleza, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Ya. Entonces, bueno, ustedes ya están haciendo ejercicios, ¿no? De esta parte, ¿o no? En auxiliatura. Sí, Ya. Listo. Entonces, esta parte pienso que ya estamos muy bien, muy diestros. Por lo tanto, como ya hemos llegado hasta aquí, yo la siguiente voy a comenzar con el uso del simulador, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Uno, tener su simulador ya bien instalado, ¿ya? Y también vamos a tener lo siguiente, o sea, necesito que ustedes también tengan, bueno, a ver, vamos a ver algo muy básico. Bueno, un software CAD va a ser bueno que lo tengamos, ¿ya? Un
Un programa de simulación como el SIMCO. ¿Han utilizado ya el SIMCO en auxiliatura o todavía? ¿No? ¿No han utilizado? Ya. Bueno, entonces nosotros vamos a empezar con partes muy simplecitas, ya, pero como les digo, nosotros vamos a trabajar con el AutoCAD, ya, con el AutoCAD y también con la parte de ese programita que les había dicho. Ahorita les enseño un poquito del AutoCAD. Lo que nosotros tenemos que tener es algo así, ¿no? Fíjense, es en realidad nuestra pieza la que vamos a realizar, ¿sí? Y nuestros diámetros deben estar muy bien realizados o, bueno, de una forma muy excelentemente comprendida y es así como nosotros realizamos esto. Luego debemos tener en cuenta lo que es el cero pieza, el cero máquina. Entonces, así nosotros vamos a poder trabajar generando este tipo de piezas. Y como les digo, yo voy a comenzar ya la siguiente con el simulador. ¿Cuál es nuestro simulador? El SwanSoft, ¿no? El que me imagino que también ustedes ya lo tienen instalado, bastante importante, porque ese SwanSoft, a ver, vamos a verlo por ahí. Aquí está, ¿no? Entonces, este es el icono, doble clic ahí. Y me voy a adelantar un poquito. Todos los que digan o que tengan la letra T, significa que tienen o que es el torno, ¿ya? Torno. Entonces vamos a comenzar por el más facilito, el FANUC OIT. Bueno, eso yo lo voy a dejar así tal cual como está. Sí, lo vamos a ejecutar. Y entonces ahí es donde vamos a utilizar este software, ¿no? Y como les decía, es básicamente aprender a manejar lo que están aprendiendo de programación, pero básicamente por estos controles o por estos tableros que tienen la parada de emergencia y demás, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tener este programita instalado, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. Nosotros tenemos que trabajar todavía en lo de la autoevaluación de la carrera, ¿ya? Entonces, estamos generando documentación. Entonces, vamos a quedarnos aquí por hoy. El día miércoles vamos a seguir, sí, realizando esto. No se olviden que esta semana tenemos el aniversario de la carrera, ¿no? O sea, llega a ser el acto el día viernes, ¿no? El día viernes es nuestro acto, o sea, hay que estar en el centro de convenciones, ¿ya? Muy bien. No sé si tienen alguna preguntita de esto, tal vez. ¿No? ¿Ninguna? Ya, muy bien. Listo. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy y nos vemos el día miércoles, ¿de acuerdo? Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Ya, Inge. hasta luego, que les